El ataúd fue colocado al frente de la iglesia. Ella se sentó en el primer banco con las manos temblorosas sobre su regazo. Detrás de ella, su hija susurró por fin, «Se acabó». Su hijo soltó una breve risa. Ella no se giró. Mantuvo la vista al frente, intentando controlar su respiración. Eran sus hijos, pero en ese momento le parecían extraños. El servicio terminó en silencio. La gente pasó junto a ella, ofreciendo palabras de consuelo, pero nada se le quedó grabado. Se levantó y siguió al abogado, el señor Caldwell, hacia una sala lateral donde se leería el testamento. Su hijo y su hija ya estaban allí, sentados juntos, esperando. Sus rostros no mostraban dolor. Se veían ansiosos, inquietos, como si aguardaran recibir algo en sus manos. Caldwell acomodó sus papeles y habló con voz firme: a mis hijos les dejo $12 millones para ser compartidos en partes iguales, y los 2 autos nuevos comprados este año. Su hija jadeó, sonriendo con amplitud. Su hijo volvió a reír, complacido consigo mismo. Ella sintió un nudo en el pecho, pero guardó silencio. Caldwell continuó: a mi esposa, mi compañera de 42 años, le dejo esta carta. Puso un sobresellado en sus manos. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces sus hijos estallaron en carcajadas. Su hija negó con la cabeza y dijo: una carta, ¿eso es todo? Su hijo se recostó en la silla: supongo que solo tendrás recuerdos. Sus risas llenaron la pequeña habitación. Ella bajó la mirada hacia el sobre. La letra de Henry era clara en la portada. No respondió. Lo guardó en su bolso, se levantó y salió sin mirar atrás. Esa noche la casa estaba en silencio. Ella se sentó en la mesa de la cocina bajo la luz tenue de una sola lámpara. Colocó el sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una sola hoja doblada. La abrió lentamente y vio la letra de Henry. Las palabras empezaban con sencillez: mi amor, ya has escuchado las risas de nuestros hijos. Sabía que actuarían así. Necesitaba que viera sus corazones. Ellos creen que lo han recibido todo, pero lo que tienen es solo una sombra. La verdadera verdad te la dejé a ti. Las lágrimas nublaron su vista, pero siguió leyendo. En la parte inferior de la carta estaba pegada una pequeña llave. La levantó y la sostuvo en la palma de su mano. Era de bronce, con números grabados débilmente. La carta continuaba: esta llave pertenece a una caja de seguridad en el banco de la avenida Ashland. Dentro está lo que no podía confiarles a ellos. Es solo tuyo. No se los digas. Protégelo bien. Confía en ti como yo he confiado en ti. Con amor, Henry. Presionó la carta contra su pecho. Sus lágrimas cayeron sobre el papel. Ahora entendía. Los hijos habían recibido dinero, pero Henry le había dado algo más, algo oculto. Dobló la carta con cuidado, la devolvió al sobre y colocó tanto la carta como la llave en su bolso. Luego subió, abrió su mesita de noche y las escondió bajo unos pañuelos. Esa noche se acostó sin poder dormir. Cada ruido en la casa hacía que su corazón se agitara. Pero bajo el miedo había algo nuevo: determinación. Mañana iría al banco. Mañana vería lo que Henry había dejado. La mañana era fría. Condujo hasta el banco, la llave tintineando en su bolso mientras entraba. El cajero revisó el número en la llave y la condujo a una sala privada. Pronto colocaron frente a ella una caja larga y estrecha. La abrió con manos temblorosas. Dentro había archivos atados con orden, un diario de cuero y otro sobremarcado solo para los ojos de mi esposa. Lo abrió rápidamente. La carta decía: lo que ves aquí son registros de cuentas, propiedades y acciones no listadas en el testamento oficial. Están ocultas en fideicomisos y cuentas que solo conozco yo y el señor Caldwell. Su valor es mayor que 12 millones. Te lo dejé a ti porque solo tú puedes protegerlo, solo tú honrarás lo que construimos.
Ella dejó escapar un suspiro entrecortado. Las lágrimas rodaron por su rostro. El diario estaba lleno de la letra de Henry, notas del último año. Había escrito sobre su decepción en los hijos, su codicia y sus temores por ella. Elegí este camino, escribió, no para castigarlos, sino para protegerte y para darte el poder de decidir lo que viene después. Cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Guardó todo de nuevo en la caja, la llevó a casa y la escondió en lo profundo de su armario bajo mantas viejas. Se sentó en el borde de la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Ahora comprendía que las risas de sus hijos no significaban nada. Henry había confiado en ella, no en ellos. Pero con esa confianza venía un nuevo miedo. Sabía que no se conformarían con el dinero recibido. Vendrían por más. Y cuando lo hicieran, ella tendría que estar lista. Cuando regresó a casa ese día con la caja oculta todavía pesada en sus brazos, sintió que cada paso cargaba no solo con papeles y un diario, sino con el peso de la verdad, y una vez la escondió en su armario bajo mantas viejas, se sentó en silencio al borde de su cama, mirando la pared, intentando calmar sus pensamientos, porque sabía que sus hijos no descansarían satisfechos, y su miedo se confirmó esa misma tarde cuando el sonido de la puerta principal golpeando fuerte rompió el silencio de la casa, su hijo entrando primero, ruidoso y descuidado, arrojando sus llaves sobre el mostrador, su voz resonando por el pasillo como si la casa ya le perteneciera, y su hija le siguió, riendo y hablando demasiado rápido, cargando bolsas de compras y mostrando una sonrisa más cruel que alegre. Y cuando entraron en la sala su hija se dejó caer en el sofá y dijo con un filo en la voz: tendrías que haber visto la concesionaria hoy, 2 autos nuevos, papá realmente pensó en nosotros mientras su hijo levantaba el teléfono para mostrarle una foto de sí mismo apoyado en un auto de lujo, agregando feliz: no lo describe, mamá, deberías pensar en vender este lugar viejo. Mudarte a algo más pequeño, no necesitas tanto espacio sola. Y ella permaneció quieta con las manos juntas, respondiendo suave pero firme: esta es mi casa, no me voy a ir. Y su hija ladeó la cabeza, estudiándola con sospecha, luego dijo despacio: te veo distinta, no tan rota como pensé. Tal vez papá sí te dejó algo, pero ella forzó una sonrisa serena y respondió: me dejó recuerdos, y eso es suficiente. Aunque podía sentir los ojos de su hija estrecharse, observando, dudando, y más tarde esa noche mientras llevaba platos a la cocina escuchó el débil sonido de la puerta de su habitación arriba, sus pasos se detuvieron, su corazón se aceleró, y subió las escaleras en silencio solo para encontrar a su hija agachada cerca del tocador, hurgando en los cajones, y su voz cortó el aire con fuerza al preguntar: ¿qué haces aquí? Y su hija saltó, balbuceando buscaba un álbum de fotos, pero la mentira era obvia, y ella contestó con frialdad: esta es mi habitación privada, no la revises de nuevo. Y el resentimiento en los ojos de su hija fue claro incluso cuando pasó junto a ella sin decir palabra, y esa noche ella permaneció despierta en la cama abrazando el diario de Henry contra su pecho, la casa en silencio pero su mente inquieta, y se dio cuenta de que sus hijos ya no la miraban como a una viuda en duelo, sino como a una mujer que guardaba algo que deseaban, algo que aún no podían nombrar pero que sospechaban, y el miedo se mezclaba con la fortaleza en su corazón, porque ahora entendía que su codicia era mucho mayor de lo que había imaginado, y cuando llegó la llamada de su hija unos días después invitándola a cenar, supo que no era por amor ni por recuerdo sino por arrogancia, porque la voz de su hija al teléfono llevaba orgullo y burla al decir: ponte algo bonito, mamá, querrás ver lo bien que nos va. Y cuando llegó a la casa de su hija la mesa estaba puesta con muebles nuevos, platos relucientes, candelabros de plata nunca usados, y su hijo estaba sentado en la cabecera con una copa de vino en la mano, mientras su hija se movía por la sala sonriendo demasiado, y apenas se sentó la conversación giró hacia sus nuevas compras, su hijo jactándose: 2 autos no eran suficientes, ayer di el pago inicial de un bote, el dinero de papá hay que disfrutarlo, no guardarlo. Mientras su hija reía y decía: estoy mirando una casa de vacaciones en Florida, puedes visitarnos, aunque no estoy segura de que podrías con la responsabilidad. Sus palabras cortándola como cuchillos pequeños, pero ella se obligó a comer aunque la comida no tuviera sabor, y luego su hijo se inclinó hacia adelante con los ojos entornados y preguntó: mamá, ¿de verdad papá solo te dejó esa carta, nada más? Y la mesa quedó en silencio mientras su hija la observaba fija, esperando, y ella dejó el tenedor con cuidado y respondió con calma firme: sí,
Me dejó una carta, y valía más que cualquier cosa que puedan comprar, y su hija mostró una sonrisa burlona preguntando, ¿y qué decía? Pero ella mantuvo la voz firme y contestó: eso es entre tu padre y yo. Y la mandíbula de su hijo se tensó, su mano golpeó la copa con tanta fuerza que el tallo se agrietó, su voz áspera mientras gruñía: no juegues con nosotros, si papá te dejó algo, merecemos saberlo. Pero ella sostuvo su mirada sin pestañear y respondió: podrán ser sus hijos, pero nunca fueron su legado. Y el peso de sus palabras llenó la sala como una sombra. Su hija enmudeció, su hijo murmuró con rabia entre dientes, y pronto la cena terminó con poca comida probada, y ella condujo a casa bajo el cielo oscuro con las manos aferradas al volante, no con miedo sino con determinación, porque ahora sabía que la tormenta estaba cerca, no se detendrían, pero ella no cedería más. La noche siguiente la tormenta no llegó con truenos sino con puños golpeando contra su puerta principal, y cuando abrió su hijo estaba allí con el rostro rojo y la mandíbula apretada, mientras su hija estaba detrás con los brazos cruzados y ojos afilados, y su hijo la empujó dentro de la casa diciendo: basta de juegos, mamá, sabemos que papá te dejó más que esa carta. Y ella se afirmó contra el marco y le dijo: deberías irte, pero él negó con la cabeza y dijo: no nos iremos hasta que nos digas la verdad. Y su hija siseó: ¿crees que puedes sentarte aquí altiva mientras nos preguntamos qué escondes? Somos su sangre, si hay más nos pertenece. Y esas palabras la golpearon no por su significado sino por la ausencia de amor, solo derecho, y pensó en los años que les cuidó fiebres, cocinó cuando faltaba dinero, trabajó sin descanso para mantener la familia unida mientras Henry construía su vida, y cuántas veces se puso ella última por ellos. Pero ahora nada de eso importaba, y con voz temblorosa pero firme dijo: no les debo una explicación. Y su hijo golpeó la mesa con tal fuerza que la madera vibró y se inclinó cerca, su voz baja pero cortante al decir: no lo hagas más difícil, podemos arreglarte un lugar, quizá una residencia, en algún sitio donde no tengas que preocuparte por este espacio. Y ella oyó la amenaza escondida: no cuidado sino control, no cariño sino destierro, y respiró lento antes de responder con acero en la voz: no me voy a ir. Y el silencio se volvió espeso hasta que su hija frunció el ceño, tomó su bolso y salió furiosa, y su hijo se quedó más tiempo, escudriñando su rostro en busca de debilidad, pero al no encontrarla finalmente se dio vuelta y siguió a su hermana. La puerta se cerró con un golpe tan fuerte que el marco tembló, y ella se quedó allí con la mano en el cerrojo, el corazón acelerado, y cuando giró la llave sus manos temblaban, pero su mente estaba clara porque comprendía ahora que no se detendrían. Su codicia había crecido en hambre peligrosa y afilada, y a la mañana siguiente condujo hasta la oficina de Caldwell y se sentó frente a él en la sala revestida de madera mientras su secretaria cerraba la puerta, y en un susurro dijo: lo saben, o al menos lo sospechan, vinieron anoche, me amenazaron. Y Caldwell se recostó con los lentes bajos en la nariz y entrelazó las manos antes de hablar con calma: tu esposo se preparó para esto, sabía que podía pasar, por eso dejó las cosas de un modo que solo tú podrías desbloquear, no debes mostrar miedo. Y ella asintió aunque su pecho aún se sentía apretado, y salió de su oficina apretando el bolso con la carta y el diario guardados en su interior, y mientras conducía a casa pensaba en las palabras de Henry escritas con su mano cuidadosa: elegí este camino no para castigarlos sino para revelarlos. Y comprendió que ese momento había llegado, su plan se desplegaba, y ella estaba en el centro, sosteniendo tanto su confianza como su carga. Y mientras el sol se ponía se sentó sola en la sala, la casa oscura salvo por una lámpara, y se repitió una y otra vez: no me doblaré, no me iré. Porque sabía que la tormenta apenas había comenzado. Los días que siguieron se hicieron más pesados cuando sus hijos dejaron de fingir calidez y llegaron con palabras más afiladas y miradas más frías. La visitaban no para preguntar por su bienestar sino para escanear la casa, sus ojos deslizándose hacia las escaleras o los cajones cerrados. Y notó cuántas veces su hija se detenía en el pasillo mirando la puerta cerrada de la habitación como si calculase lo que podía estar escondido allí, mientras su hijo hacía comentarios sobre lo grande que era la casa, lo difícil que debía ser para ella manejarla sola, y cada vez respondía simplemente: esta es mi casa, sin más explicación, pero en su pecho llevaba el peso del secreto de Henry y la fuerza de su confianza. Y una tarde cuando su hijo se recargó con aire casual en la encimera fingiendo conversar mientras intentaba sonsacarle, le preguntó: mamá, ¿papá alguna vez mencionó otras cuentas, algo que no supiéramos? Y ella mantuvo la voz serena aunque su corazón latía fuerte y contestó: no, les dejó todo lo que quiso dejarles. Y él entornó los ojos antes de asentir despacio:
no convencido pero sin querer presionar más, y esa noche cerró con llave su habitación por primera vez en años y se sentó con él. Diario abierto sobre su regazo, sus ojos recorriendo las palabras de Henry donde escribía sobre su decepción, de cómo los hijos se habían vuelto codiciosos y descuidados, de cómo no podía dejar todo en sus manos, y cada línea era herida y escudo, porque veía la misma crueldad en ellos que Henry había visto antes. Y la semana siguiente su hija llegó sin avisar con una sonrisa brillante y dijo: estamos planeando una pequeña reunión aquí, solo familia, no te importa, ¿verdad? Y antes de que pudiera responder, la hija ya se movía por las habitaciones como si fueran suyas, acomodando cosas, haciendo llamadas. Esta es mi casa, sin más explicación que esa, pero en su pecho llevaba el peso del secreto de Henry y la fuerza de su confianza, y una tarde, cuando su hijo se apoyó con aire casual en la encimera de la cocina fingiendo conversar mientras en realidad intentaba sonsacarle, preguntó: mamá, ¿papá alguna vez mencionó otras cuentas, algo que no supiéramos? Y ella mantuvo la voz serena aunque el corazón le corría y respondió: no, les dejó todo lo que quiso dejarles. Y él entornó los ojos antes de asentir despacio, no convencido pero sin estar listo para presionar más, y más tarde esa noche cerró con llave su habitación por primera vez en años y se sentó con el diario abierto sobre el regazo, sus ojos recorriendo las palabras de Henry donde escribía su decepción, como los hijos se habían vuelto codiciosos y descuidados, como no podía dejar todo en sus manos, y cada línea se sentía a la vez como herida y escudo, porque veía ahora en ellos la misma crueldad que Henry había visto antes. Y la semana siguiente su hija llegó sin avisar con una sonrisa brillante y dijo: estamos planeando una pequeña reunión aquí, solo familia, no te importa, ¿verdad? Y antes de que pudiera responder, la hija ya se movía por las habitaciones como si fueran suyas, reacomodando cosas, haciendo llamadas, enviando mensajes, y ella comprendió con un hundimiento de temor que sus hijos intentaban apropiarse no solo de su paz sino también de su espacio, así que aceptó en silencio, pero por dentro ardió con la determinación de no dejar que la expulsaran. Y en la tarde de la reunión la casa se llenó de voces de parientes y amigos lejanos, pero notó cómo su hijo y su hija hablaban en voz alta de sus autos nuevos, de sus próximos viajes, de sus planes costosos, cada palabra un recordatorio del dinero que habían recibido. Y cuando alguien le preguntó: ¿y qué te dejó Henry a ti? La sala quedó en silencio esperando su respuesta, la sonrisa de su hija tensa y afilada, su hijo inclinándose para escuchar, y ella respondió simplemente: me dejó una carta y nada más. Y los murmullos que siguieron entre los invitados pesaron en el aire, pero no se inmutó, porque Henry la había preparado para ese momento. Y más tarde, cuando los invitados se fueron y la casa volvió a estar quieta, se sentó sola sosteniendo la llave en la mano, la pequeña pieza de bronce que parecía brillar a la luz de la lámpara, y se susurró a sí misma: voy a proteger esto, sabiendo que su batalla apenas había comenzado y que cada día desde entonces sus hijos apretarían más, pero ella no se quebraría, porque el legado de Henry no era solo dinero, era confianza, y lo llevaría con fortaleza. A la mañana siguiente de la reunión familiar despertó temprano con un peso oprimente en el pecho, porque la manera en que su hijo y su hija la habían mirado la noche anterior había sido distinta, más aguda, casi calculadora, y mientras se hacía un té en la cocina silenciosa entendió que su codicia ya no se escondía tras risas o burlas, ahora era abierta y hambrienta, y comprendió que no se detendrían hasta hurgar cada rincón de su vida. Y cuando sonó el teléfono más tarde ese día era la voz de su hija al otro lado, inusualmente dulce pero cargada de sospecha, preguntando: mamá, ¿segura de que papá no te dio nada más? Una propiedad, quizá unos papeles, algo que olvidaste. Y ella respondió con la calma que había practicado: no, les dejó lo que quiso dejarles, nada más. Y su hija guardó silencio un momento antes de decir: solo queremos asegurarnos de que estés cómoda, quizá podamos ayudar. Pero ella sabía que no ofrecían comodidad, ofrecían presión, y terminó la llamada rápido, con las manos temblando pero la resolución firme, y subió al dormitorio donde abrió la mesita de noche y sacó el diario de Henry, volviendo a su letra pulcra, releyendo las líneas que se habían vuelto su escudo: no te doblegues, no dejes que vean tu miedo, protege lo que te he dejado. Y con esas palabras en la mente escondió de nuevo el diario con cuidado y revisó el armario donde la caja estaba enterrada bajo mantas viejas, asegurándose de que siguiera a salvo, y se quedó allí mirando el baúl mucho rato, comprendiendo que los ojos de sus hijos ya lo buscaban a su manera, y que si alguna vez lo encontraban lo
despedazarían, y ese pensamiento le apretó el pecho, pero también le dio una fuerza extraña porque ahora tenía algo que importaba más que su codicia. Aquella tarde su hijo llegó sin avisar, entrando en la casa como si fuera suya, con una carpeta en la mano, y se sentó en la mesa de la cocina desplegando papeles y diciendo con naturalidad: estas son opciones para vender la casa, obtendrías un buen precio, mamá, podrías mudarte a algo más fácil, más pequeño, podemos ayudarte a organizarlo. Y ella se quedó de pie mirándolo, con las manos juntas, y contestó: esta casa no está en venta. Y a él se le encendió la frustración en la mirada, la voz endureciéndose mientras decía: mamá, sé razonable, no necesitas este lugar tan grande, es demasiado para ti, estarías mejor en algo asistido. Y ella negó con la cabeza, repitiendo con tranquila firmeza: esta es mi casa, no me voy. Y él recogió los papeles de golpe, metiéndolos en la carpeta, y por un instante se le tensó la mandíbula como si fuera a gritar, pero en lugar de eso se puso de pie y salió sin otra palabra, la puerta cerrándose de un portazo, y cuando el eco se desvaneció ella se dejó caer pesadamente en la silla, el cuerpo tembloroso pero la mente firme, porque sabía que Henry había tenido razón, había visto esa hambre en ellos antes que ella, y la había preparado, y esa noche lo soñó, su mano descansando suavemente sobre la de ella, su voz repitiendo: confía en ti como yo confié en ti. Y despertó con lágrimas en el rostro pero con la resolución ardiendo más fuerte. Unos días después condujo de nuevo a la oficina de Caldwell, llevando el diario de Henry en el bolso esta vez, y cuando se sentó frente a él susurró: están presionando más, quieren que venda. Entran a la casa sin pedir permiso y Caldwell se inclinó, con voz baja y seria: tu esposo dejó protecciones, todo está documentado y seguro, pero no debes permitir que te presionen, si perciben debilidad no pararán, ¿entiendes? Y ella asintió, aferrando el bolso en el regazo, y él añadió: si se vuelve demasiado, puedes llamarme de inmediato, pero no les entregues nada, ni la caja, ni el diario, ni la verdad, es tuyo y solo tuyo. Y ella le dio las gracias y salió, sintiendo el aire frío en la cara, y comprendió que no era tan indefensa como sus hijos querían hacerla creer, porque el plan de Henry le había dado un escudo, y aunque tenía miedo, también estaba lista. Esa tarde, al volver a casa, encontró la puerta principal sin seguro, aunque estaba segura de haberla cerrado, y se le encogió el estómago al entrar y ver cajones abiertos en la sala y cojines movidos, y subió a toda prisa al dormitorio, el corazón martillando, y abrió el armario, apartó las mantas, pero la caja seguía allí, intacta, y soltó un suspiro trémulo de alivio, cerró con llave y se apoyó en la puerta con los ojos cerrados, y entendió con certeza que sus hijos ya habían empezado a buscar, que ya no se trataba de preguntas sino de invasión, y era solo cuestión de tiempo antes de que la confrontaran de nuevo, pero estaría preparada, porque era la guardiana elegida por Henry y no cedería. A la mañana siguiente cambió las cerraduras de la puerta principal y de la trasera, llamó a un técnico para revisar las ventanas y colocó una pequeña caja fuerte portátil dentro del armario del dormitorio para el diario y un juego de copias de los resúmenes de cuentas, y luego condujo al banco para devolver los originales a la caja de seguridad para que nada en la casa la expusiera si volvían a registrar, y al regresar escribió una nota clara para sí misma y la guardó en el cajón de la cocina. Una lista de pasos si la presión aumentaba: llamar al señor Caldwell, llamar al gerente del banco, llamar a la policía si alguien entraba sin permiso e informar a la empresa de seguridad de cualquier visita sospechosa, y se sintió más tranquila porque cada acción daba forma al miedo y lo convertía en algo manejable. Y esa tarde sonó el teléfono y era su hija de nuevo con tono alegre, preguntando si podían pasar con unos formularios que necesitaban su firma para un simple trámite, y ella preguntó: ¿qué trámite? Y la hija dijo: ajustes rutinarios del patrimonio, tu firma nos ayudará a mover unas cosas de forma limpia. Y la mujer dijo: envíame una copia primero. Y la hija intentó esquivarlo, pero ella repitió la petición hasta que la línea quedó silenciosa y la hija dijo que los llevaría mañana, y terminó la llamada. Y la mujer se quedó largo rato en la encimera respirando despacio y diciéndose que estuviera lista. Al día siguiente sus hijos llegaron con una carpeta y sonrisas falsas, y el hijo extendió los papeles en la mesa del comedor diciendo: esto es solo para simplificar, no tendrás que preocuparte por las cuentas. Y ella leyó la primera página y vio un lenguaje que les otorgaría poder sobre su casa y sus cuentas, y alzó la vista y dijo: no voy a firmar esto. Y la boca del hijo se endureció mientras la hija se inclinaba y decía: lo estás haciendo difícil, solo queremos ayudar. Y la mujer señaló la
línea que nombraba a su hijo como apoderado con control total y dijo la ayuda no requiere control y deslizó los papeles de vuelta al otro lado de la mesa, y el hijo dijo no deberías estar sola con tanto que manejar y ella respondió yo administro lo que es mío y la hija dijo si nos hubieras contado todo desde el principio no haría falta esto y la mujer no dijo más. Solo juntó los papeles en un montón ordenado y se los entregó a su hijo, luego caminó hasta la puerta y la abrió, y tras una mirada larga se marcharon, la hija diciendo al salir nos estás empujando a opciones que no te van a gustar y la mujer contestó haz lo que creas correcto y cerró la puerta. Esa noche llamó al señor Caldwell y describió los documentos palabra por palabra, y él le dijo que hizo bien en no firmar, que toda la autoridad sobre su propiedad debía permanecer con ella, y ofreció enviar una carta formal a ambos hijos fijando límites para el contacto y el acceso, y ella aceptó, y a la mañana siguiente un mensajero entregó copias en sus domicilios y una para ella, y la leyó 2 veces, cada línea nítida y clara, todas las consultas por medio del abogado, ninguna entrada sin permiso, ninguna presión para firmas, y cualquier infracción sería documentada, y colocó la carta en una carpeta marcada registros. Durante la semana siguiente el teléfono estuvo más callado, pero siguieron llegando mensajes, algunos amables, otros fríos, y no respondió ninguno, reenviando todo a Caldwell, y mantuvo una rutina sencilla, de por la mañana, una vuelta a la manzana, una parada en el banco una vez para confirmar los registros de la caja, compras, luego a casa para leer el diario durante 30 minutos y devolverlo a la caja fuerte, y eligió sentarse cada tarde en la sala a escribir una nota breve sobre el día. Para mantener la mente firme, un registro privado que le recordaba que no estaba a la deriva. 2 semanas después su hija llamó de nuevo con un tono nuevo, suave y arrepentido, pidiendo verse en una cafetería, diciendo quiero hablar sin presión y la mujer aceptó una reunión corta en un lugar público, y cuando se sentaron a una mesa junto a la ventana la hija empezó con un suspiro y dijo te extraño y la mujer observó su rostro y respondió entonces deja de intentar quitarme lo que es mío y la hija vaciló y dijo no se trata de quitar, se trata de justicia y la mujer dijo la justicia no es una exigencia después de haber recibido lo que tu padre te dejó y la hija bajó la mirada y dijo pensamos que no te dejó nada, pareció cruel y la mujer contestó me dejó lo que confió en que yo guardara y la hija preguntó, ¿qué es? Y la mujer dijo eso no te incumbe y la hija alzó los ojos y dijo si compartieras aunque fuera un poco, todo se calmaría y la mujer dijo todo se calmará cuando aceptes el testamento y mi decisión y a la hija se le endureció la boca. El tono suave se desvaneció, y dijo con frialdad estás cometiendo un error y la mujer se puso de pie y terminó la reunión con un simple adiós luego salió y sintió el alivio limpio de un límite claro. Cuando volvió a casa instaló una pequeña cámara en la puerta principal y otra en el pasillo frente a las escaleras, dispositivos simples con grabación local que el hijo de su vecina le ayudó a configurar a cambio de un pequeño pago, y solo le mostró lo necesario, y él le explicó cómo ver las grabaciones en el teléfono, y ella le dio las gracias y se sintió más segura con pruebas entre ella y cualquier discusión sobre entradas. El fin de semana siguiente su hijo llegó mientras ella estaba trabajando en el jardín trasero y la llamó por su nombre diciendo que quería hablar, y lo condujo al porche y se quedó de pie con la puerta cerrada a sus espaldas, y él habló primero con voz estable, diciendo que lamentaba lo de los papeles y que habían ido demasiado rápido, y luego pidió con aparente casualidad si podía prestarle un juego de llaves de la casa por si había una emergencia, y ella respondió no y él asintió despacio y dijo no confías en nosotros y ella dijo no confío en sus decisiones y él sonrió sin humor y dijo papá siempre decía que eras demasiado cauta y ella dijo tu padre confiaba más en la cautela que en el orgullo y tras un momento él preguntó si podía entrar para usar el baño, y ella dijo no. Este no es un buen momento y él la miró fijamente y dijo podemos hacer esto fácil o difícil y ella respondió vete y después de un largo segundo él se apartó del porche y se marchó sin otra palabra. Y ella permaneció inmóvil hasta que lo vio doblar la esquina, luego entró y guardó el clip de la cámara en sus registros. Esa noche escribió una carta breve para sí misma y la colocó con las otras, mantente firme. No firmes. Deja todo documentado. Confía en Henry. Al día siguiente se reunió de nuevo con Caldwell y pidió un plan sencillo por si cualquiera de los hijos intentaba presionarla legalmente, y él expuso los pasos que podía tomar, incluida una notificación formal de que cualquier entrada no invitada sería allanamiento, y una instrucción al banco de que nadie excepto ella podía acceder a la caja.
y le hizo firmar un nuevo juego de directrices para los fideicomisos que afirmaban su control exclusivo, y sonrió levemente y dijo: «Lo estás haciendo bien». Y por primera vez en muchas semanas ella sintió un suelo simple bajo los pies, no victoria, solo equilibrio, y eso bastaba. El mes siguiente trajo un ritmo tenso que no cedía porque, aunque sus hijos redujeron las visitas, empezaron a enviar cartas y correos con tono formal exigiendo explicaciones, alegando que tenían derecho a revisar cada activo que su padre hubiera poseído, y ella remitió cada uno a Caldwell, quien respondió con declaraciones firmes de que el testamento ya se había ejecutado y que no eran válidas nuevas reclamaciones, y cada tarde se sentaba con una taza de té a leer de nuevo el diario de Henry, encontrando en sus palabras consuelo y guía, porque él había previsto este camino exacto, escribiendo en una entrada: «Te rodearán con ira cuando comprendan lo que no controlan, pero no debes darles una puerta por la que entrar, mantén tu propia llave en la mano, real y simbólica». Y ella repetía esas líneas en voz alta cada vez que la duda la apretaba, y aún así sus noches eran inquietas porque todavía oía en la memoria el puño de su hijo sobre la mesa y la risa desdeñosa de su hija, y una tarde, al volver del mercado, vio su coche aparcado junto a la esquina, la hija al volante vigilando la casa, y la visión le heló la sangre aunque pasó de largo sin decir palabra, y al entrar cerró con llave y revisó la grabación de la cámara, sin hallar más que la imagen fija del coche afuera, y la guardó con sus registros, diciéndose que era evidencia, otra pieza de prueba si alguna vez hiciera falta. Una semana después recibió una invitación a lo que su hija llamó una cena de reconciliación, una carta cortés entregada en mano que decía que la velada sería para recordar a Henry como se debía, pero su instinto le dijo que era otra puesta en escena, otra ocasión para presionarla, y aún así aceptó porque sabía que negarse solo alimentaría sus sospechas. Y cuando llegó la casa relucía con muebles nuevos otra vez, una mesa más larga que antes, cortinas pesadas, platos brillantes nunca usados, y su hijo la recibió en la puerta con una copa de vino ya en la mano diciendo: «Nos alegra que hayas venido, mamá», con un tono ensayado, y ella entró sin comentar y se sentó en el extremo más lejano de la mesa, y mientras servían la comida su hija empezó a hablar de vacaciones, de vuelos a Europa, de comprar una villa de descanso, y su hijo se reía de una fiesta en barco planeada para el verano, y entre sus palabras ella oyó el mismo tema repetido: dinero, posesiones, gasto, y ni una vez hablaron de Henry más allá del brindis del inicio, y cuando la conversación se apagó su hijo se inclinó y dijo con aparente naturalidad entonces: «Mamá, ¿estás cómoda? ¿De verdad cómoda? Porque si papá te dejó algo oculto deberías compartirlo, sería lo justo». Y su hija añadió de inmediato: «Sí, si hay una cuenta o una propiedad debe quedarse en la familia, podríamos administrarlo mejor». Y la mujer mantuvo el tenedor inmóvil y luego lo dejó, mirándolos a ambos por turnos, y dijo con voz firme: «Ya se los he dicho, su padre les dejó lo que consideró correcto, ni más ni menos». Y los labios de su hija se curvaron en una sonrisa tenue mientras decía: «Quizá piensas que puedes guardar secretos, pero las casas crujen, los cajones se abren, los papeles caen en las manos equivocadas». Y la mujer respondió: «Las amenazas no son amor, y de ustedes ya no oigo otra cosa». Y el silencio llenó la mesa antes de que su hijo murmurara: «Siempre hiciste todo más difícil». Y la cena terminó poco después sin calidez, solo con la sensación de una batalla en pausa, no terminada, y mientras conducía a casa bajo el cielo oscuro repitió en su mente las palabras de Henry: «Confía en ti». Y al entrar, fue directo al dormitorio, abrió el armario, comprobó la caja fuerte y susurró: «Está a salvo, seguirá a salvo». Luego la cerró y se sentó en el borde de la cama sabiendo que la tormenta no había pasado sino crecido, y que necesitaría cada parte de su fuerza para resistir. La presión no cedió en las semanas siguientes porque sus hijos se volvieron más desesperados y sus actos más abiertos. Primero llegaron las visitas sin aviso a horas extrañas cuando el timbre sonaba tarde y los encontraba en el porche con excusas para verla. Luego las llamadas en las que la voz de su hija pasaba de la falsa amabilidad a las amenazas veladas diciendo cosas como: «Sería más fácil si nos dejaras encargarnos de todo». Y su hijo comenzó a dejar notas debajo de la puerta con listas de propiedades que creía haber oído a su padre mencionar, y ella guardó cada nota, cada grabación de la cámara de la puerta, construyendo un expediente que engordaba con pruebas de su insistencia, y en las horas silenciosas leyó una y otra vez el diario de Henry, encontrando en él tanto la historia de su amor como advertencias claras de que la codicia de los hijos los devoraría si nadie la frenaba, y en una entrada él escribió: «No tema su ira, revela quiénes son ellos,
no quién eres tú y ella. Copió esa línea en su propio cuaderno y lo mantuvo junto a la cama para, en las noches en que despertaba con miedo, verla y calmar el corazón. Un sábado por la tarde su hija llegó con una carpeta y dijo rápido: necesitamos que firmes un acuerdo de copropiedad, es solo por protección, mamá, nada más. Y ella se negó sin abrirlo, respondiendo: el señor Caldwell gestiona todo, hablen con él. Y el rostro de su hija se encendió de ira mientras siseaba: porque te escondes siempre detrás de él, crees que puedes vivir para siempre, crees que esta casa seguirá siendo tuya. Y la mujer se mantuvo en silencio hasta que su hija salió dando un portazo que hizo vibrar los cristales, y esa noche su hijo llamó diciendo: te estás poniendo en riesgo, si no nos dejas ayudar, alguien más se aprovechará de ti. Y ella contestó: no estoy en riesgo, estoy preparada. Y colgó antes de que él pudiera decir más. La semana siguiente volvió al banco, abrió la caja y revisó el contenido, contó los archivos y tocó el diario de Henry, asegurándose de que todo seguía intacto, y al salir susurró: gracias, Henry, porque sabía que sin su previsión habría estado indefensa. Pero ahora tenía no solo activos sino su plan, su escudo. En casa hizo cambios pequeños, instaló cerraduras más fuertes en el armario, reforzó el baúl donde descansaba la caja fuerte, trasladó sus documentos más importantes a la oficina de Caldwell y dejó solo lo necesario, y cada cambio le daba una sensación de control. Cuando su hija llamó otra vez con la invitación a otra cena, ella se negó con firmeza, diciendo: no voy a ir. Y cuando insistieron repitió: no voy a ir, y colgó, y aunque le temblaron las manos después se sintió más fuerte porque había trazado una línea. 2 días más tarde su hijo llegó enfurecido exigiendo entrar, y cuando ella abrió apenas una rendija él empujó, pero ella sostuvo la puerta con firmeza y dijo: si fuerzas la entrada llamaré a la policía. Y a él se le achicaron los ojos, pero retrocedió murmurando: estás convirtiendo en enemigos a tus propios hijos. Y ella dijo: no, ustedes se convierten en enemigos de sí mismos. Luego cerró y echó llave, el corazón desbocado, las rodillas flojas, pero el ánimo firme. Esa tarde escribió otra nota en su registro: cada prueba me fortalece, Henry tenía razón, se rebelan. Y la guardó con las demás. Los días se volvieron un patrón de vigilancia, de mirar las cámaras, de no contestar llamadas sin grabarlas, de enviar cada intento de presión a Caldwell, y aunque era agotador encontró dentro de sí una fuerza que no conocía, una fuerza nacida de la confianza de Henry y de su propia resistencia. Y cuando la primavera se templó comprendió que ya no se sentía víctima en su propia casa sino guardiana en vela, y se prometió a sí misma que no fallaría. El conflicto alcanzó un nuevo pico a inicios del verano cuando sus hijos llegaron juntos sin aviso, golpeando fuerte hasta que abrió y se empujaron dentro del salón con una determinación que le oprimió el pecho, su hijo con una carpeta de documentos y su hija con el teléfono preparado como para grabarlo todo, y se plantaron frente a ella exigiendo de nuevo que revelara lo que su padre había dejado, y cuando respondió con calma: ya les he dicho que me dejó una carta, nada más. Su hijo estampó la carpeta en la mesa de centro y gritó: deja de mentir, sabemos que hay más, papá no te habría dejado sin nada. Y su hija añadió con filo: todo el mundo sabe que ocultas algo, ¿quieres llevar esto a juicio? Podemos hacerlo. Y la mujer sostuvo el aire con control y dijo: si quieren ir a juicio, hablen con el señor Caldwell, no tengo nada más que decir. Y la hija bufó: él solo te protege porque le pagas. Y la madre contestó: él protege la voluntad de su padre, no mi dinero. Y siguió un silencio hasta que su hijo dio un paso más cerca, bajando la voz con amenaza: eres demasiado mayor para luchar contra nosotros, mamá, no vas a ganar, porque no lo haces fácil. Y ella alzó el mentón y dijo: ¿por qué? Esta es mi casa y mi vida, y no se las entregaré. Y su hija murmuró algo entre dientes, pero se dio la vuelta y salió, los tacones sonando con dureza, y su hijo la siguió no sin antes inclinarse y susurrar: te arrepentirás. Luego la dejó de pie en la sala con el corazón a toda carrera, las manos temblorosas pero la resolución intacta. Subió directamente, abrió el armario, comprobó la caja fuerte, tocó el diario y los documentos y susurró: siguen siendo míos, antes de cerrarlo. Luego se sentó en la cama hasta que el aliento se le calmó. Esa noche llamó a Caldwell y le describió cada detalle del enfrentamiento, y él le dijo que presentaría una notificación oficial ante el tribunal documentando el acoso para que, si intentaban escalar, ella estuviera protegida, y ella se lo agradeció, sintiendo cierto alivio, y escribió en su registro: amenazan más pero yo sigo firme, la ley está de mi parte.
En los días siguientes evitó abrir la puerta salvo cuando sabía quién estaba fuera, y dejó las llamadas sin responder, enviándolo todo a Caldwell, y en ese silencio se sintió a la vez sola y libre, sola porque sus hijos ya no eran consuelo sino adversarios, libre porque ya no se doblaba ante sus exigencias, y entendió que Henry no solo le había dejado bienes, le había dejado la oportunidad de sostenerse como persona tras años de concesiones. Una tarde caminó por el jardín, tocando las rosas que Henry plantó hace años, y sintió su presencia en la quietud, no en voces ni visiones sino en el simple conocimiento de que él había confiado en ella lo que más importaba, y susurró no te fallaré y volvió a la casa más fuerte que en meses. Las visitas de los hijos se ralentizaron tras la notificación de Caldwell, pero sabía que la calma no era paz, solo pausa, y se mantuvo alerta, con las cámaras activas, las cerraduras seguras y los registros al día, porque ahora entendía que su hambre nunca desaparecería, pero también sabía que ya no tenía miedo, y una tarde, sentada con el diario de Henry sobre el regazo, leyó su última entrada, donde él había escrito los enfrentará sola pero no estará sola, porque cada elección que hice fue por ti, y cada palabra que escribí fue para recordarte tu fuerza y cerró el diario despacio, lo presionó contra el pecho y susurró, estoy lista, sabiendo que la batalla por su dignidad, su hogar y el verdadero legado de Henry no había terminado, pero que era lo bastante fuerte para llevarla hasta el final. En la quietud que siguió eligió concluir lo que Henry había empezado, así que se reunió de nuevo con el señor Caldwell y pidió una estructura que protegiera los activos y la casa sin dejar espacio a presiones, y él redactó instrucciones claras que colocaban todo dentro de un fideicomiso bajo su control exclusivo durante su vida, con condiciones estrictas después, y explicó que cuando ella faltara el fideicomiso se dividiría en dos partes, una para proyectos comunitarios que Henry había apoyado y otra para los hijos solo si cumplían requisitos escritos que incluían no acosar, no forzar entradas, no intentar tomar el control y mantener un historial de trabajo constante y conducta limpia durante un periodo establecido, y si fallaban las condiciones los fondos pasarían a becas en nombre de Henry, y ella leyó cada cláusula con atención y firmó, sintiendo una calma que no sentía desde el funeral, y luego le pidió que preparara cartas sencillas para los hijos reiterando los límites y adjuntando los términos, y él lo hizo, y ella las envió por mensajero ese mismo día. Las cartas se recibieron la tarde siguiente, y pronto sonó su teléfono, primero su hijo y luego su hija, pero dejó que ambas llamadas fueran a buzón de voz y las remitió a Caldwell, y cuando los mensajes pasaron de la ira al ruego él respondió por ella con la misma línea firme, todos los asuntos deben pasar por el abogado, no hay entradas sin consentimiento, no hay firmas, no hay reuniones sin aviso, y la casa seguía siendo suya. Una semana después su hijo pasó y llamó, pero no intentó entrar, y cuando ella abrió la puerta él alzó las manos y dijo que solo quería hablar, y ella salió al porche y mantuvo la puerta cerrada a su espalda, y él dijo en voz baja que los términos eran injustos, que Henry no habría querido que el dinero fuera a extraños. Y ella respondió tu padre quiso respeto antes que dinero, eso no es idea de un extraño, es la suya y su hijo miró los escalones y no dijo nada, y tras una larga pausa, preguntó si podían cambiarse las condiciones, y ella dijo son definitivas y él se fue sin amenaza, solo con frustración. 2 días después su hija probó otro camino, enviando flores con una tarjeta que decía podemos empezar de nuevo, y la mujer puso las flores en un jarrón sencillo pero no respondió, y esa noche la cámara de la puerta registró sombras cerca del portón lateral, y a la mañana siguiente presentó un informe breve en la comisaría y guardó el clip, y Caldwell lo añadió al expediente, y cuando su hijo llamó más tarde ella le dijo con claridad cualquier paso hacia esta casa sin consentimiento será allanamiento, llamaré a la policía y él terminó la llamada sin discutir. El tiempo avanzó en piezas pequeñas después de eso, días marcados por rutinas simples, té de la mañana, una vuelta a la manzana, una revisión de las cámaras, una página del diario de Henry y una nota en su propio registro, y en esos movimientos constantes encontró alivio, porque ya no esperaba el próximo golpe, actuaba antes de que llegara, y el peso en el pecho se aligeró un poco. Visitó el banco por última vez para confirmar los registros y colocó una carta nueva en la caja de seguridad, una nota breve escrita de su puño y letra para cualquier lector futuro. Protege lo que se te confía con honestidad, no con miedo, y cerró la caja y dio las gracias al cajero y salió con los hombros rectos. El verano se fue volviendo un sosiego lento,
y aunque sus hijos se mantenían a distancia no desaparecieron. A veces un coche se quedaba al ralentí cerca de la esquina, a veces llegaba un mensaje de texto preguntando si necesitaba compras o ayuda con facturas, y ella lo reenviaba a Caldwell y mantenía sus respuestas simples y coherentes: estoy bien, y nada más, y en esa disciplina sintió el poder de las líneas claras. Una tarde su hija pidió una reunión en la oficina de Caldwell con todos presentes, y la mujer aceptó, y se sentaron en la mesa larga mientras Caldwell repasaba de nuevo los términos, y pidió a cada hijo que reconociera que los entendía, y así lo hicieron, aunque la reticencia se les notaba en el rostro, y al terminar la hija se quedó un momento y dijo a su madre: «¿Podríamos haber hecho esto de otro modo?», y la mujer respondió: «Sí, si ustedes hubieran elegido de otro modo», y no había ira en su voz. Solo una verdad firme, y la hija apartó la mirada y se fue. Aquella noche la mujer abrió el diario de Henry por la primera página y luego por la última, leyendo sus líneas cuidadosas como si lo oyera respirar, y al cerrar la tapa lo colocó en la caja fuerte y la cerró. Luego pasó la pequeña llave de bronce a una cadena y la llevó al cuello, no como adorno sino como recordatorio de que cargaba un deber y que lo había cumplido. Las semanas se hicieron meses. Y la casa volvió a una vida sencilla, los escalones del frente barridos, la cocina en orden, el escritorio despejado salvo por su registro y una carpeta pulcra rotulada registros, y volvieron los visitantes, pero ahora eran vecinos y viejos amigos, gente que hablaba de Henry con serenidad y no pedía dinero ni papeles, y encontró risas que no cortaban y silencios que no la asustaban. En una mañana tranquila caminó por el jardín y tocó los rosales que Henry había plantado, y pensó en la iglesia el día del funeral y en el testamento y en las risas a su espalda, y comprendió que ese sonido ya no vivía en su pecho, se había desvanecido como una tormenta que pasa, y en su lugar estaba el recuerdo nítido de la voz de Henry pidiéndole que confiara en sí misma, y lo había hecho, no con ruido ni venganza sino con pasos constantes y ley y trabajo, y susurró: «Lo mantuve a salvo», y volvió hacia la casa. No sabía qué elegirían sus hijos en los años por venir, si cumplirían las condiciones y aprenderían paciencia o se apartarían de ellas, y no trató de adivinar, porque esa elección ya no le correspondía cargarla, era de ellos, y ella les había dado un camino, lo tomaran o no, y había mantenido íntegro el legado de Henry. Esa tarde se sentó junto a la ventana con una taza de té sencilla y escribió una línea final en su registro: «No tengo miedo», y dejó la pluma y miró la puerta sin temor, y la casa volvió a sentirse como un hogar, no un campo de batalla sino un lugar de respiración serena, y permaneció allí en silencio, una guardiana que había cumplido su labor, una esposa que había mantenido una promesa y una mujer que había reclamado su vida. Las estaciones giraron despacio y con ella su vida encontró una forma más estable, ya no regida por el miedo o el sonido de puños en la puerta, sino por sus propias decisiones, su propio ritmo, y cuando llegó el otoño notó el aire más fresco y la luz más suave sobre el jardín, y se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde el funeral de Henry y de cuánto había caminado desde aquel primer momento en que las risas de sus hijos fueron cuchillos en su pecho, porque ahora ya no cargaba ese dolor, cargaba solo memoria, y la memoria no corta, guía. Cada mañana llevaba la pequeña llave de bronce al cuello, no por la caja que abría sino por la fuerza que le recordaba, porque Henry había confiado en ella cuando nadie más lo hacía, y ella se había mostrado digna de esa confianza. Aún veía a sus hijos de vez en cuando, a veces en la oficina de Caldwell, a veces en breves encuentros arreglados con formalidad, pero nunca más con el mismo poder sobre ella que tuvieron alguna vez, y aunque aún llevaban hambre en los ojos, también llevaban el conocimiento de que no podía ser quebrada ni engañada, y esa verdad los mantenía a distancia. No les deseaba mal, rezaba en silencio cada noche para que algún día hallaran humildad, pero ya no se doblaba bajo su ira, ya no entregaba su paz a sus exigencias, y ese cambio era su victoria. En una tarde tranquila, cerca del fin de año, se sentó junto a la ventana con el diario de Henry a su lado, y lo abrió por última vez para leer sus palabras finales, y al cerrarlo lo guardó de nuevo en la caja fuerte y susurró: «He hecho lo que pediste, he mantenido tu legado a salvo, me he mantenido a salvo», y sintió posarse una calma que no sentía desde hacía muchos años. Miró la casa, las mismas paredes que un día resonaron con amenazas ahora llenas solo de su propia respiración constante, y comprendió que no era solo una casa, era la prueba de su resistencia, su coraje y su amor. Apagó la lámpara, fue a la cama y, al acostarse, ya no temió las sombras ni los sonidos de la noche,
porque sabía que no era débil, que no estaba sola, que era la guardiana en la que Henry creyó, y con esa verdad en el corazón cerró los ojos y durmió en paz, su historia ya no de pérdida sino de fuerza, y el legado de confianza que llevaba permanecería intacto.